Mis padres me robaron mi fondo universitario para su casa de playa. La letra pequeña del testamento decía, si tocan su dinero, la casa es suya. Hoy mendigan no firmar el desalojo. Pero ya contraté la mudanza. Me enteré por accidente. Estaba buscando unos papeles del seguro en la computadora de mi madre cuando la vi, transferencia bancaria por $82,350 a una cuenta compartida con mi padre. Mi fondo universitario, el legado sagrado de mi abuelo, había desaparecido. Cálmate. Lo usamos para la casa de playa de tu hermana. Es una inversión inteligente, dijo mi madre como si hablara del supermercado. Era para mi universidad. Me lo prometieron. Mi padre se rió. Prometimos cuidar tu futuro. Esto es tu futuro. Cuando la casa produzca dinero, todos ganamos. Ay, ya sabía que ibas a armar drama, siguió mi madre. No íbamos a dejar pasar esa oportunidad por una carrera que ni siquiera has empezado. Mi padre, sin levantar la vista del celular, ¿tú? Si apenas puedes con tu vida. En cambio tu hermana ya está generando ideas. Subí destrozado a buscar algo de mi abuelo. Sus libros estaban en bolsas de basura. Eran solo libros viejos, explicó mi madre. Tu hermana necesitaba espacio para sus cosas del negocio. En la cena, mi padre alzó su cerveza, el abuelo estaría orgulloso de ver su dinero trabajando de verdad, no juntando polvo para comprar libros. Mi hermana me miró con lástima, ay, ¿sigues llorando por la universidad? Consigue un préstamo como todos. Esa noche en el baúl que salvé, encontré el testamento original y los diarios de mi abuelo que cambiarían todo. Esa noche no pude dormir. El baúl de mi abuelo estaba abierto en el piso de mi cuarto, sus contenidos esparcidos como los pedazos de mi vida destrozada. El testamento oficial se veía igual al que conocía, pero había algo extraño en las páginas finales. Letra más pequeña. Cláusulas adicionales que nunca había visto. La cláusula 7b me golpeó como un rayo. Si los fondos destinados al beneficiario son utilizados por los tutores o representantes legales para adquisiciones inmobiliarias, cualquier activo adquirido con dichos fondos pasará automáticamente a ser propiedad única del beneficiario original. Leí esa línea 10 veces. Mi abuelo había dejado una trampa. Detrás del testamento, pegada con cinta amarillenta, encontré una carta sellada con mi nombre. Mis manos temblaron al abrirla. Hijo, si estás leyendo esto, significa que tus padres finalmente mostraron su verdadera cara. Conozco a esa gente mejor que tú. Su codicia es un pozo sin fondo y su arrogancia lo ciega. No actúes con ira. La paciencia es tu arma más poderosa. Deja que se ahoguen en su propia ambición. Este es mi último regalo, la justicia que se sirve fría. Tu abuelo que te ama, incluso desde la tumba. Me quedé ahí sentado, con la carta en las manos, sintiendo como algo cambiaba dentro de mí. No era rabia lo que sentía ahora. Era algo más frío, más calculado. Mi abuelo había anticipado todo esto. Había convertido su testamento en una bomba de tiempo, y mis padres acababan de encender la mecha. Los diarios fueron una revelación brutal. Página tras página de letra cuidadosa documentando años de manipulación. Mi abuelo había registrado cada mentira, cada intento de sacarle dinero, cada vez que mis padres prometían cuidarlo mientras planeaban heredar todo. Una entrada me heló la sangre. Hoy vinieron con la misma historia del negocio infalible. Las mismas palabras exactas que usaron hace 5 años para estafar a la hermana de María. Son como grabadoras rotas, repitiendo los mismos trucos patéticos. Cerré el diario y sonreí por primera vez en días. No solo eran codiciosos. Eran predecibles. Al día siguiente adopté mi nueva estrategia, la máscara del derrotado. Dejé la universidad temporalmente, conseguí un trabajo en un almacén, volví a casa con cara de perro apaleado. Mis padres intercambiaron miradas de satisfacción cuando anuncié que necesitaba tiempo para pensar en mi futuro. Mejor así, mijo, dijo mi padre, palmeándome la espalda con condescendencia. A veces los golpes de la vida nos enseñan a ser realistas. Mi hermana ni siquiera levantó la vista de su celular. Por fin maduró. Su arrogancia se disparó exponencialmente.
Mi hermana empezó a publicar fotos de eventos exclusivos en la casa de playa, champán caro, decoraciones que costaban más que mi salario mensual. Pero yo veía lo que los likes no mostraban, las facturas que se acumulaban en la mesa de la cocina, los susurros tensos entre mis padres cuando pensaban que no escuchaba. 3 meses después, descubrí que habían sacado una segunda hipoteca sobre la casa principal. Para renovaciones, explicó mi madre cuando un conocido me preguntó. Pero yo sabía la verdad, estaban cubriendo las pérdidas del negocio fantasma de mi hermana. La cosa se puso mejor cuando convencieron a mi tía Elena, la hermana de mi madre, para que invirtiera sus ahorros de jubilación en el próspero negocio de eventos. Fue exactamente como mi abuelo había predicho, las mismas palabras, la misma sonrisa falsa, la misma promesa de retornos garantizados. La gota que colmó el vaso llegó un martes. Mi hermana me acusó de robar el reloj de mi padre, un regalo de mi abuelo, para venderlo por dinero de bolsillo. ¿Lo viste últimamente en tu mesita de noche?, me preguntó con esa sonrisa venenosa. Porque mi papá lo está buscando y casualmente desapareció después de que tú anduvieras rondando por la casa. Mi padre apareció furioso. ¿Dónde está mi reloj? No tengo idea, respondí con calma. El reloj estaba en mi cuarto, donde él lo había olvidado después de cambiarse una camisa. Pero los dejé creer su propia mentira. Es que ya no sé qué esperar de ti, siguió mi padre. Primero no puedes mantener tus estudios, ahora andas robando cosas de la familia. Mi madre solo movió la cabeza con decepción fingida. Ay, hijo. ¿En qué te convertiste? Esa noche contacté al abogado que había manejado el testamento de mi abuelo. Don Roberto me citó en su oficina al día siguiente. Cuando le mostré la cláusula 7b, se recostó en su silla y sonrió. Estaba esperando tu llamada, dijo tranquilamente. Tu abuelo era muy específico sobre cuándo debía explicarte todos los detalles. Y este es el momento exacto que él anticipó. Resultó que mi abuelo había dejado instrucciones precisas. Don Roberto tenía documentos adicionales, una copia certificada de todas las transacciones del fondo y algo más, una grabación donde mi abuelo explicaba sus intenciones. Sabía que iban a robarle a mi nieto, decía la voz de mi abuelo desde la grabadora antigua. Por eso les di la cuerda para que se colgaran solos. La casa es suya por derecho, pero tendrá que pelearla. Esa pelea lo hará más fuerte de lo que yo jamás fui. Pasé los siguientes meses documentando todo meticulosamente. Capturas de pantalla de las publicaciones ostentosas de mi hermana. Estados de cuenta que llegaban por error a mi dirección anterior. Quejas de proveedores impagos que encontré en foros locales de empresarios. Cuando mis padres me pidieron firmar unos papeles del seguro de la casa de playa como residente nominal, me negué tranquilamente. ¿Por qué no?, preguntó mi padre, con la vena del cuello hinchándose. Porque no vivo ahí, respondí simplemente. Su furia fue reveladora. Necesitaban mi firma para algo más grande de lo que admitían. Mientras mi hermana seguía publicando fotos de su imperio empresarial, yo iba construyendo silenciosamente el caso legal más sólido de mi vida. Cada selfie que subía era más evidencia. Cada gasto ostentoso era otra prueba de cómo habían malgastado mi herencia. Mi abuelo tenía razón. La paciencia era mi arma más poderosa. Y ellos acababan de darme toda la munición que necesitaba. El momento perfecto llegó un viernes por la tarde. Mi hermana había acabado de cerrar el negocio más grande de su vida, una boda de 200 personas que pagaría $45,000 por adelantado por usar la casa durante todo un fin de semana. Vi su publicación de Instagram posando con el cheque, #empresaria exitosa. Había comprometido todo su capital operativo y su reputación profesional en una sola jugada. Era hora de tirar del gatillo. El lunes por la mañana, don Roberto envió la carta certificada. Acuse de recibo, cláusula 7b del testamento de mi abuelo en efecto inmediato. La casa, comprada con mi fondo universitario robado, era legalmente mía. 30 días para desalojar. La primera llamada llegó exactamente 47 minutos después de que el correo fuera entregado. Pedazo de hijo de puta. La voz de mi padre atravesó el auricular como un martillo. ¿Qué carajo crees que estás haciendo? Cumpliendo la voluntad del abuelo,
respondí con la calma que había estado practicando durante meses. El abuelo era un viejo senil que no sabía lo que hacía. Tengo pruebas. Sus propios diarios muestran que era un loco obsesionado. Ahí estaba. El primer contraataque desesperado. Exactamente como mi abuelo había predicho en su carta. Perfecto, le dije. Presenta esas pruebas en la corte. Don Roberto estará encantado de conocerlas. Mi madre tomó el relevo 2 horas después, con una estrategia completamente diferente. Lloraba tanto que apenas podía entender sus palabras. Ay, hijo, ¿cómo puedes hacernos esto? ¿Cómo puedes profanar la memoria de tu abuelo por una casa estúpida? Él nos amaba a todos. Esto no es lo que hubiera querido. Mamá, la interrumpí suavemente, literalmente dejó instrucciones escritas pidiendo exactamente esto. Con su puño y letra. Esas cartas las inventaste. O las manipulaste. Su voz se quebró. Mi papá jamás nos hubiera hecho esto. Somos su familia. Al día siguiente, mi hermana me emboscó en el estacionamiento de mi trabajo. Me bloqueó el paso con su BMW y salió gritando como loca. Está celoso de mi éxito. Su cara estaba roja de furia. Siempre fuiste el fracasado de la familia y no puedes soportar que yo haya logrado algo. ¿Logrado qué? ¿Robar mi herencia? Yo no robé nada. Mis padres invirtieron en mi futuro. En lugar de desperdiciarlo en una carrera estúpida que ni siquiera sabes si vas a terminar. Mis compañeros de trabajo se habían asomado a las ventanas. Era humillante, pero también revelador. Se estaba desmoronando públicamente. Tienes razón, le dije tranquilamente. No estoy seguro de muchas cosas. Pero sí estoy seguro de que esa casa es mía. Su abogado presentó una moción alegando que mi abuelo no estaba en su sano juicio cuando escribió las cláusulas adicionales del testamento. Don Roberto ni siquiera sudó. Tengo declaraciones juradas del médico de cabecera de su abuelo, de 3 de sus amigos más cercanos, y registros médicos que muestran lucidez completa hasta una semana antes de su muerte, me explicó. Su caso no tiene fundamento legal. Es puro pánico. Pero yo sabía que no se rendirían fácilmente. Contraté a un cuidador de la propiedad sin que supieran. Era un tipo mayor llamado Carlos que había trabajado para mi abuelo durante años. Me llamó un jueves preocupado. Oye, jefe, algo raro está pasando. Apagaron el sistema de riego, vaciaron la piscina a medias y dejaron las ventanas abiertas durante la tormenta de anoche. Parece que están tratando de joder la casa a propósito. Era justo lo que esperaba. Malicia pura. No podían conservar la casa, así que intentarían dañarla por despecho. Carlos, documenta todo con fotos. Y vuelve a prender el riego. No voy a dejar que destruyan lo que mi abuelo construyó. La situación se puso peor para ellos cuando el banco les negó el préstamo de emergencia que habían solicitado para cubrir los gastos del negocio de mi hermana. Debido a la incertidumbre legal sobre su único activo significativo, decía la carta de rechazo que Carlos encontró en el buzón, no podemos aprobar el crédito solicitado. Estaban atrapados. La casa estaba en litigio, no podían usarla como garantía, y mi hermana había gastado todo su capital en el evento que ahora no podía realizar. Intentaron vender la casa desesperadamente, pero el IS-Pendens que don Roberto había registrado lo impedía. Cualquier comprador potencial huía en cuanto veía el estado legal de la propiedad. La primera cancelación llegó el martes. Mi hermana tuvo que llamar a la novia para explicarle que debido a circunstancias imprevistas no podía honrar el contrato. Los $45,000 de depósito tuvieron que ser devueltos. Depósitos que ya había gastado en nuevos equipos y decoraciones. Para el viernes, los clientes furiosos habían inundado sus redes sociales. Comentarios como estafadora, poco profesional y arruinó el día más importante de mi vida aparecían bajo cada foto. Su calificación en Google cayó a 1.2 estrellas en 3 días. Pero lo más retorcido vino después. Iniciaron una campaña de desprestigio familiar usando extractos manipulados de los diarios de mi abuelo.
Publicaron una página en Facebook llamada La Verdad sobre el testamento donde me pintaban como un nieto codicioso que había manipulado a un anciano vulnerable. Citaban líneas fuera de contexto: mi nieto es implacablemente testarudo, o a veces me preocupa su obsesión con la justicia. Habían convertido las cualidades que mi abuelo admiraba en defectos. La manipulación era tan torpe que se destruyó sola. Mi primo David me mandó un mensaje: vi lo que publicaron en Facebook. Es una mierda. El abuelo siempre decía que eras testarudo como él cuando se trataba de hacer lo correcto. Decía que era su mejor cualidad. No les creas ni por un segundo. Otros familiares empezaron a mandarme mensajes similares. La campaña de desprestigio se había convertido en una validación pública de mi carácter. Mi padre intentó la intimidación directa. Me acorraló en el estacionamiento de mi trabajo un miércoles por la noche, bloqueándome el paso a mi carro. Escúchame bien, niñito, me dijo con la voz que usaba para intimidarme cuando era chico. Vas a parar esta mierda ahora mismo. Vas a llamar a tu abogado y vas a retirar todo esto. ¿Me entiendes? Saqué mi teléfono y empecé a grabar. ¿Qué carajo haces? Documentando amenazas, respondí sin bajar el teléfono. Para el caso legal. Se alejó maldiciendo, pero ya no era el gigante que me aterrorizaba de niño. Era solo un hombre desesperado que veía su mundo desmoronarse. Les envié un correo electrónico simple esa noche: tienen 30 días para desalojar la propiedad que compraron con mi dinero y que deshonra la memoria de mi abuelo. Después de eso, contrataré una empresa de mudanzas. La última jugada de mi madre fue la más patética. Llegó a mi apartamento un domingo por la tarde cargando un álbum de fotos familiar. Se sentó en mi sofá y empezó a pasar las páginas como si estuviéramos viendo un comercial de Hallmark. Mira, aquí estás con tu abuelo en tu graduación de bachillerato. ¿Recuerdas lo orgulloso que estaba? Sus ojos se llenaron de lágrimas ensayadas. Aquí están todos en la última Navidad. Somos tu familia. Recuerda los buenos tiempos. Tomé el álbum y lo cerré suavemente. Mamá, hay algo que mi abuelo escribió en sus diarios que quiero que escuches: la nostalgia es el chantaje de los que no tienen futuro. La miré directamente a los ojos. Sus palabras, no las mías. Se puso pálida. No esperaba que conociera esa cita específica. Hijo, por favor. El abuelo también escribió: un ladrón que usa fotos familiares para justificar su robo sigue siendo un ladrón. Me levanté y le abrí la puerta. También sus palabras. Contraté la mudanza para el martes siguiente. Pagué extra para que llegaran temprano, a las 6 de la mañana. Quería que supieran que iba en serio. El lunes por la noche recibí una llamada que me partió el corazón. Era mi tía Elena, llorando. Me confesaron que mi dinero también está perdido, sollozó. $70,000 de mis ahorros de jubilación. Todo lo que tenía para mis últimos años. Tu hermana dice que el negocio quebró por tu culpa. Respiré profundo. Mi tía había sido otra víctima de su codicia. Tía Elena, le dije con calma, mañana después de las 10 de la mañana, te voy a enviar algo por correo. Algo que mi abuelo quería que vieras. Va a explicar todo. ¿Qué es? Pruebas. Fechas. La verdad completa sobre lo que realmente pasó con tu dinero y el mío. Esa noche no pude dormir. No por nervios, sino por anticipación. Mañana iba a recuperar la propiedad de mi abuelo. Mañana iba a cumplir su última voluntad. Y mañana, mi familia iba a descubrir que subestimar a la víctima había sido su error más caro. A las 5 de la mañana, me levanté, me bañé, me vestí y me dirigí hacia la casa. La mudanza llegaría en 1 hora. Mi nueva vida empezaría en 2. Llegué a la casa de playa a las 6:30 de la mañana. Don Roberto me siguió en su carro, con los papeles del desalojo en una carpeta manila. La empresa de mudanzas ya estaba esperando, 3 tipos corpulentos con cajas y etiquetas. Mis padres y mi hermana estaban en el porche, como una recepción fúnebre. Mi madre lloraba. Mi padre tenía los puños cerrados.
Mi hermana me fulminaba con una mirada que podría haber derretido metal. Todavía estamos a tiempo, dijo mi padre cuando me acerqué. Su voz era diferente. Suplicante. Quédate en la casa, nos vamos, y aquí no pasó nada. No le digas a nadie la verdad. Protegemos a la familia. Lo miré fijamente. Era la misma cara que había puesto cuando era niño y me pedía que no le dijera a mi abuelo que habían gastado el dinero que él les había prestado para emergencias. Siempre pidiendo silencio cómplice. Esta no es mi venganza, le dije con calma. Es la última voluntad de mi abuelo. Él los conocía mejor que yo. Y este es su legado, que la verdad finalmente salga a la luz. Mi hermana explotó, él te quería más a ti. Nos odiaba. Por eso hizo esa mierda en el testamento. No, respondí, mirándola directamente. Él amaba la honestidad. Y ustedes la mataron mucho antes que él muriera. Hice una seña a los de la mudanza. Empezaron a subir las escaleras. No pueden hacer esto. Mi hermana trató de bloquear la puerta. Uno de los trabajadores la miró y dijo, señora, tenemos orden judicial. ¿Se mueve o la movemos? Mis padres la jalaron hacia atrás. Era humillante verlos así, pero había algo liberador en ello. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. La mudanza fue brutal de presenciar. Cada caja que sacaban era una pieza de su arrogancia desmoronándose. El equipo de sonido de $5,000 que mi hermana había comprado con mi dinero. Las decoraciones de las bodas que nunca realizaría. Los muebles que habían elegido para su casa. Todo va al almacén 47 en la carretera, le dije a mi madre. Pagué un mes. Después de eso, es problema suyo. Mi padre intentó un último round de intimidación, esto no va a quedar así. Vamos a pelear esto en las cortes hasta el final. Don Roberto se acercó con una sonrisa helada, perfecto. Cada día que peleen nos da más tiempo para documentar todo el dinero que gastaron. Los intereses siguen corriendo. A las 2 de la tarde, la casa estaba vacía. El cerrajero terminó de cambiar la chapa principal mientras ellos miraban desde el carro. Mi hermana tenía la cara hinchada de llorar. Mi madre seguía en shock. Mi padre golpeaba el volante con rabia contenida. Entré a la casa por primera vez como su dueño legítimo. El silencio era perfecto. En el primer cajón que abrí, ahí estaba, el reloj de mi padre, el que mi hermana había dicho que yo robé. Tirado como basura entre recibos viejos y lapiceros secos. Me lo puse en la muñeca. Encajaba perfecto. Esa tarde me senté en la computadora de mi abuelo, la que él había usado para escribir sus diarios, y redacté el correo más importante de mi vida. La lista de destinatarios incluía a toda la familia extendida, tíos, primos, la tía Elena y algunos amigos cercanos de mis padres. El asunto, la verdad sobre el fondo universitario y otras mentiras familiares. El correo contenía todo, la cláusula 7B, la carta completa de mi abuelo, pruebas de la segunda hipoteca que habían ocultado, y lo más devastador, páginas escaneadas de los diarios donde mi abuelo describía exactamente cómo mis padres habían estafado a su propia hermana 10 años atrás, al lado de capturas de pantalla actuales donde mi hermana usaba las mismas frases exactas para promover su negocio. Como pueden ver, escribí al final, no son víctimas de mi codicia. Son víctimas de su propia repetición. Mi abuelo lo documentó todo porque sabía que volverían a hacerlo. Presioné enviar a las 4:47 de la tarde. Mi teléfono empezó a vibrar a los 10 minutos. Pero no eran ellos. Era el esposo de mi tía, furioso. Acabo de leerlo todo, me dijo, la voz temblando de rabia. Esos monstruos. Elena está llorando en el baño. Lleva ahí 2 horas. ¿Sabías que vendimos nuestro carro para darles ese dinero? ¿Sabías que Elena canceló su cirugía de cataratas porque no teníamos fondos después de invertir con ellos? No sabía qué decir. Ese dinero era para sus medicamentos, para su vejez digna, siguió. Y ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Esto no se va a quedar así. A las 7, mi tía me llamó. Esperaba gritos, reclamos, acusaciones.
En lugar de eso, su voz era tranquila y determinada. ¿El abogado que tienes podría recomendarme uno a mí? Tía. No me pidas que los perdone, me cortó. Leí esos diarios. Esto no empezó contigo. Esto empezó conmigo hace 10 años. Tu abuelo trató de advertirme y yo no le creí. Pensé que era paranoia de viejo. Me equivoqué. Ahora van a pagar hasta el último centavo. Para las 9 de la noche, los teléfonos de mis padres ardían. Primos, tíos, amigos de la familia, todos exigiendo explicaciones. Su vida social se desintegró en tiempo real. Las llamadas duraban minutos antes de que les colgaran. El proceso legal que siguió fue una avalancha. Mi tía contrató al mejor abogado de familia de la ciudad. No solo demandó por sus $70,000, sino por daños emocionales, intereses acumulados y costos legales. Otros familiares se sumaron con demandas menores por préstamos anteriores que nunca habían sido devueltos. En 6 meses, se vieron forzados a vender la casa familiar para cubrir las deudas. La misma casa donde habían celebrado mi humillación con champán. La misma casa donde mi madre había tirado los recuerdos de mi abuelo como basura. Mi hermana declaró la quiebra personal. Su novio, el que había estado apoyándola durante todo el drama, desapareció en cuanto se enteró de que había estafado a su propia familia. Su negocio de eventos se evaporó completamente. Sus redes sociales, que antes mostraban una vida de lujos, ahora estaban llenas de comentarios sobre estafas familiares y deudas impagas. El encuentro final fue accidental. Estaba saliendo de las oficinas de don Roberto cuando los vi entrando a un bufete de abogados especializados en bancarrotas. Parecían fantasmas de las personas que conocía. Mi madre había perdido peso y parecía envejecida 10 años. Mi padre caminaba encorvado, derrotado. Mi hermana tenía ojeras profundas y ropa que claramente había comprado en tiendas de segunda mano. Mi padre me vio primero. Nuestras miradas se cruzaron por unos segundos eternos. Luego vio su reloj en mi muñeca. Su rostro se descompuso completamente. Entendió en ese instante que yo había encontrado la prueba de su falsa acusación. Que siempre había sabido que mentía. Que había guardado silencio esperando el momento perfecto para usar esa verdad en su contra. No dije nada. No hacía falta. «¿Estás feliz ahora?», murmuró, con la voz quebrada. Miré el reloj. Las manecillas marcaban las 2:30 de la tarde, exactamente la hora en que mi abuelo había muerto 1 año y medio atrás. «No soy yo quien está feliz», le dije tranquilamente. «Es él». Me di la vuelta y caminé hacia mi carro, sintiendo por primera vez en mi vida el peso completo de la justicia cumplida. No era dulce. No era amarga. Era simplemente perfecta. Esa noche, en la casa de playa que ahora era legalmente mía, encontré una última sorpresa de mi abuelo, una botella de whisky de 30 años escondida detrás de sus libros favoritos, con una nota pegada. «Para cuando ganes», decía en su letra temblorosa. La paciencia siempre vence a la prisa. La verdad siempre vence a la mentira. Y el amor verdadero siempre vence a la codicia. Brinda por mí, nieto. Lo lograste. Serví un vaso, miré hacia las estrellas sobre el océano, y brindé por el hombre que me había enseñado que la justicia no es venganza. Es simplemente dar a cada quien lo que se merece. Y ellos habían obtenido exactamente eso. Han pasado 3 años desde el desalojo. Mi familia se desintegró completamente. Mis padres se divorciaron. Mi madre vive con mi tía Elena como penitencia autoimpuesta. Mi padre se mudó a otra ciudad, avergonzado. Mi hermana trabaja de cajera en un supermercado, usando su nombre de casada para evitar reconocimiento. Decidí no vender la casa de playa. La renové con el estilo sobrio que mi abuelo amaba. Sus libros ocupan la estantería principal. Su foto preside la chimenea. Se convirtió en un santuario en su honor. Con el dinero del fideicomiso y mi nuevo trabajo, pagué mi universidad completa. Me gradué con honores. En mi discurso mencioné a mi abuelo como mi inspiración de integridad y previsión. La semana pasada recibí una carta de mi madre. Dentro no había disculpas, solo una pregunta: ¿valió la pena todo esto?
¿Valió la pena destruir a tu familia? Miré la foto de mi abuelo en la chimenea. Respondí en voz alta, cada maldito segundo, abuelo. Y sé que estarías de acuerdo. Arrojé la carta al fuego. Las llamas la consumieron igual que habían consumido su codicia. El círculo que mi abuelo había trazado finalmente estaba cerrado. No destruya a mi familia. Ellos se destruyeron solos cuando eligieron la codicia sobre la honestidad. Yo simplemente me negué a ser cómplice. Mi abuelo me enseñó que la justicia no es venganza. Es darle a cada quien lo que se merece. Y todos obtuvimos exactamente eso.